Hola compa, hoy hablaremos de la nueva ley de cambio climático. El cambio climático constituye la mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad. Pero, ¿qué es eso del cambio climático? Se llama cambio climático a la variación global del clima de la Tierra. ¿Y qué es el clima? El clima es el conjunto de condiciones atmosféricas que suceden en un lugar durante un tiempo prolongado. Los elementos meteorológicos a tomar en cuenta en el clima son la temperatura, la presión, el viento, la humedad y la precipitación. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cambio climático y calentamiento global? El calentamiento global es el incremento global de las temperaturas de superficie y su aumento proyectado causado predominantemente por actividades humanas, el capitalismo. Mientras que cambio climático incluye tanto el calentamiento global como sus efectos en el clima, es decir, no solo las temperaturas, la presión, el viento, la humedad, la precipitación, etc. El vídeo que os voy a mostrar ahora muestra la evolución del calentamiento global desde el inicio de la globalización capitalista hasta nuestros días. En este otro gráfico podéis ver la evolución de la temperatura desde el año 1880 hasta el 2015. Y os preguntaréis, ¿qué puede sucederle a nuestra especie y a todo el ecosistema en su conjunto si estas temperaturas siguen subiendo? Temperaturas más cálidas, tormentas más intensas, propagación de enfermedades, olas de calor más fuertes, derretimiento de los glaciares, huracanes más peligrosos, cambio de los ecosistemas, desaparición de especies animales, aumento del nivel del mar, alimentos más caros. En definitiva, de seguir a este ritmo nos cargaríamos el planeta. Por lo tanto, cualquier proyecto político de transformación social y económica debe incluir al ecosistema en su conjunto, no solo a la clase trabajadora. Sin ecosistema no hay clase trabajadora. Por lo tanto, debemos priorizar esta lucha. ¿Y qué causa el cambio climático y el calentamiento global? Transporte contaminante, edificios que necesitan rehabilitación energética, la industria, generación excesiva de residuos, agricultura y ganadería, derroche de energía, deforestación. En dos palabras, globalización capitalista. El modo de funcionar de nuestra economía es lo que nos está llevando a la catástrofe. Y es por eso que le hago una crítica a la nueva ley de cambio climático. El texto legislativo propone lo siguiente: España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050. Hacia ese objetivo, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990. Al finalizar la próxima década, como mínimo, el 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable deberá ser al menos de un 70% en 2030. Para entonces, las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en al menos un 35%. Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España deberá ser 100% renovable. La nueva ley de cambio climático es más que flojita. No tiene en cuenta aspectos de total importancia como el estado de los ecosistemas marinos y la industria de la pesca. Tampoco la autosuficiencia energética local y pública, la soberanía alimentaria local y pública, o modelos de ecovivienda. Que por cierto, en materia de ecovivienda hablamos en este vídeo. En definitiva, si piensan que el problema son las emisiones en sí, van totalmente perdidos. Porque el problema es la estructura que genera esas emisiones. Y esa estructura no es otra que el capitalismo. Si no atacamos a esa estructura, la situación no mejorará. De nada nos vale una renta básica universal, una jornada laboral de 32 horas o esta ley de cambio climático si seguimos siendo totalmente dependientes del sistema. Hay muchas ecoaldeas alrededor del mundo que son un ejemplo de cómo buscar esa desconexión del sistema capitalista. Muchas de estas ecoaldeas se han levantado sin ningún tipo de recursos. Un grupo de chavales que se tiraban a pueblos vacíos y creaban economías autónomas. Estoy cansado de escuchar eso de que hay que redistribuir la riqueza como única forma de luchar contra este sistema neoliberal. No es cierto, la riqueza puede ser creada de forma independiente y autónoma. Es decir, se puede crear riqueza sin recurrir al sistema capitalista. La independencia es sinónimo de contrapoder. No se puede oprimir a alguien
que no está necesitado. Si grupos de personas sin recursos son capaces de alcanzar la autosuficiencia casi plena, ¿qué no podría hacerse desde un municipio? Por ejemplo, utilizar el presupuesto municipal para contraatacar a 4 puntos básicos que son la fuerza que sostienen al capitalismo sobre nosotros y nosotras: la vivienda, el agua, la energía o los alimentos. Si un municipio consiguiera controlar, al menos en parte, estos 4 puntos, le estaríamos quitando al sistema capitalista su ventaja frente a nosotras. Aceptamos un salario de miseria para poder sobrevivir, nada más. Lo que quiero decir es que podemos buscar una supervivencia alternativa lejos de la lógica de este sistema. Para combatir al cambio climático no nos queda más remedio que atacar a esa estructura que genera ese cambio climático. Si creemos que introduciendo cochecitos eléctricos vamos a generar ese cambio o vamos a frenar el calentamiento global, vamos muy, pero que muy perdidos. Fijaos en el daño que causa al clima la industria de la pesca. Al explotar y reventar los ecosistemas marinos como hacemos, muchas especies desaparecen y los océanos pierden su capacidad de afrontar la absorción de gases de efecto invernadero, propiciando claramente el aumento de la temperatura global. O fijaos en esta simple noticia: 100 empresas responsables del 70% de las emisiones. Tan solo 100 empresas son responsables del 70% de las emisiones globales. De modo que 100 empresas causan el 70% del daño y a lo único a lo que aspira esta ley es a reducir un 20% las emisiones globales para 2030. Hasta que no hablemos de autosuficiencia energética, de autosuficiencia alimentaria y de ecoviviendas públicas, no empezaremos a hablar de lucha verdadera contra el cambio climático y contra la estructura que lo genera, el capitalismo. Claro, para articular este tipo de medidas necesitamos una alternativa política, es decir, acción política. En este vídeo os explico un poquito más en detalle qué es eso del comunalismo y por qué defiendo la propuesta de Murray Bookchin. Para más contenido como este, podéis suscribiros al canal y también podéis apoyarme en Patreon si así lo queréis. Por ahora, eso es todo. Un saludo.